es verdad que buscamos una normalización, pero no podemos olvidar que hay unas necesidades específicas para no olvidar encontrar esa equidad, no una igualdad, la equidad entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad. Digamos que por mi discapacidad auditiva siempre fui un poco encerrado en mí, al final siempre era la única persona con discapacidad dentro de mi entorno y el teatro fue un poco la vía de escape para poder ser un poco más extrovertido, hasta el punto que se empezó a convertir en algo vocacional y desde los 6 años se convirtió en el motor de mi vida y en lo que sabía que en algún momento iba a ser tanto mi profesión como el epicentro de mi propia vida. Lo que yo defino como medidas de accesibilidad en un espacio artístico como este son todas aquellas medidas que se tienen que tomar para que las personas con discapacidad puedan acceder y tener la misma información que tienen las personas normativas cuando van a ver una obra de teatro, buscando una equidad, no una igualdad. Entonces, al final, creo que somos personas que nos hemos conseguido adaptar a todas las dificultades que se nos ha ido poniendo o que la sociedad a lo mejor pensaban que iba a ser una traba. Salimos del paso, somos resolutivos en ese aspecto. Sí es verdad que en los 3 centros que me he formado, los 3 públicos, el problema ha sido siempre el mismo. No hay una formación, no hay un conocimiento, hay un desconocimiento total de las discapacidades. Entonces creo que es un tema que tenemos todavía que resolver y que hay bastantes lagunas, por así decirlo, en la formación y sobre todo hay muchos, por así decirlo, arquetipos. Cuando una persona de las instituciones públicas piensa en una persona con discapacidad auditiva, a lo mejor lo primero que le viene a la cabeza es una persona, pues como ponía aquí Mercedes antes, mal dicho, sordomudo, una persona que no habla o que no escucha bien. O, bueno, dentro de la propia comunidad hay un abanico inmenso de diversidad. Hay sordos oralistas, sordos signantes, o sea, hay de todo tipo. Lo mismo pasa con la ceguera, total, parcial, lo mismo pasa con discapacidades físicas. Entonces, creo que es bastante amplio el abanico de posibilidades y de discapacidad, que simplemente con tener un mínimo de formación básica sobre cuáles son las discapacidades y cómo atajarlas, ya creo que la sociedad y la comunidad con discapacidad vería que ya se ha dado un paso muy importante a la hora de acceder a las formaciones. Tribus, y fue un proyecto que con Julián Fuenterreta como director, adaptado por Jorge Muriel, llevaba mucho tiempo, mucho trabajo detrás. Lo que estaba contando, Tribus fue un proyecto donde el tema de la pieza, la dramaturgia, era acerca de la comunicación, la falta de comunicación. Se utilizaba a las personas sordas como ejemplo de comunicación, pero el tema del proyecto podía extrapolarse a cualquier tipo de conflicto o cualquier barrera comunicativa que pudiera haber en cualquier ámbito. Entonces, como os iba contando un poco de Tribus, una cosa que hizo Julián que nos pareció muy guay a mí y a mi compañera Ángela Ibáñez, que fuimos los actores sordos, era el tema de dar clases de lengua de signos para el elenco oyente, porque al final trabajaban un poco de eso, ¿no? Esa empatía. He querido poner trabajo actoral justo por lo que mi personaje era también sordo profundo como yo, pero un poco más lo que podemos decir que suele pasar, que una persona con una sordera de un 90% como la que tengo yo, tan grave, no hable como hablo yo. Entonces, en mi caso, tuve que hacer un trabajo actoral de desmejorar la dicción, por así decirlo. Entonces, mucho trabajo de técnica vocal, abrir, cerrar la glotis para poder tener una dicción mucho más cercana a lo que podría ser una persona con discapacidad auditiva profunda. Que a esto se le sumó que en este caso también Julián tuvo la grandísima idea de que me quitara los audífonos y hiciera toda la obra de 2 horas sin oír nada. Y yo dije, venga, vale, como ya tenía experiencia previa, dije, quiero hacerlo. Y fue muy guay porque al principio de los ensayos, con el elenco oyente, pues claro, yo los primeros ensayos escuchaba. Entonces todas las referencias que ellos tenían pues eran auditivas. En el momento en el que me empecé a quitar los audífonos, me daban réplicas, no me enteraba. Y ahí fue cuando Julián dijo, eso es lo que quería que pasara. Vamos a adaptar la pieza a la realidad de las personas con discapacidad para ser un reflejo fiel y real de lo que pasa. Entonces fue bastante interesante. Y en cuanto a las medidas de accesibilidad,
En este caso, como estábamos hablando de la discapacidad auditiva, quisimos apostar por ello desde un principio. Julián, desde los primeros pasos, las primeras conversaciones con los equipos artísticos, estaba desde un primer momento que todas las funciones fueran accesibles para personas con discapacidad auditiva. ¿Eso que implicó? Que Elisa Sanz, la escenógrafa, desde un primer momento, la escenografía la hiciera sobre una tarima elevada, para poder proyectar los subtítulos en la parte baja del escenario. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a que se proyecte siempre arriba. Entonces, sobretítulos, subtítulos. La movida de los sobretítulos, que al final las personas sordas estamos así. Si estamos muy cerca, si estamos un poco más lejos, vale, tenemos una perspectiva. Pero en televisión siempre se ponen abajo, entonces quisimos aprovecharlo para que fuera lo más cómodo posible. Y se pudo demostrar que si quieres hacer que una pieza sea accesible todos los días de su presentación, o sea, fueron 45 días, es lo máximo que programa CDN, y todos los días teníamos medidas de accesibilidad. Esto ya puso un poco en valor que si se quiere, se puede. Y luego el siguiente proyecto que hice también en CDN fue con María San Miguel, con su compañía Proyecto 432. Se llamaba Y llegar hasta la luna. Era un proyecto bastante peculiar, era muy físico, muy visceral, trataba mucho la diversidad corporal. No hablábamos de diversidades de discapacidades. Había un elenco diverso en ese aspecto, en el sentido de personas que no tenían discapacidad y personas con discapacidad intelectual, física, sensorial, auditiva, pero en ningún momento hubo una segregación o una distinción entre ese elenco. Todo lo contrario. Desde un primer momento he puesto lo de la constancia y los cuerpos diversos, sobre todo porque María, desde el primer minuto, trabajó en igualdad de condiciones para todos. ¿Qué significaba eso? Que el trabajo iba a ser físico, muy físico, y en ningún momento hubo buenismos y diferenciaciones según la discapacidad de cada actor o actriz. Claro que había una comprensión, si una persona con discapacidad física tiene más dificultades a la hora de ponerse a hacer una coreografía, que llegue hasta donde pueda, ya está. Pero era un trabajo muy constante, muy duro, de estar las 6 horas de ensayo sin parar de moverse, entonces fue bastante intenso. Y la accesibilidad total, al igual que en el caso de Tribus, estaba muy enfocada a la sordera. En este caso, como también teníamos personas con discapacidad visual, adoptamos todo el espacio, se adaptó para que todas las discapacidades no se sintieran mermadas. ¿Qué significaba eso? Para las personas con discapacidad visual, se delimitó el espacio con unas tablas que marcaban cuál era el límite del escenario y en el centro del propio escenario una línea de tachuelas que marcaba una cruz y así ya simplemente con el tacto del pie sentías en qué lado estabas ubicado, si en proscenio izquierdo, derecho, foro, y era muy, muy, muy interesante ver cómo trabajaba, porque al final pasaba mucho eso, ¿no? Cuando la gente venía a ver la pieza, luego los coloquios eran como, qué guay, cómo habéis tratado a la ciega, no sé qué. Ella se puso farruca y dijo, no, perdona, a mí nadie me trata, yo voy sola a mi bola porque tengo estas referencias, no sé qué. O sea, se normalizó tanto que pasaba a ser invisible, porque estábamos todos en las mismas condiciones y en la misma equidad. En el Teatro Fernán Gómez, con David Ojeda, que os he hablado antes de él, el profesor de la RESAD, hicimos Mariana, y Palmira Teatro, que es su compañía, desde un principio siempre ha trabajado la inclusión plena y total. Esto significaba que todas sus piezas siempre tenían audiodescripción, subtítulos, bucle magnético, todas las medidas que os he contado antes, él siempre las implementaba porque tiene mucha conciencia a ese respecto. En Mariana, concretamente, era un monólogo sobre los últimos días de Mariana Pineda en la cárcel y yo representaba a los 3 personajes, en este caso el carcelero, el amante y el juez, pero que en ningún momento interactuaban con Mariana de manera oral. Todo era físico, todo era desde el cuerpo. La idea que tenía David era, un poco la metáfora, no por así decirlo, reforzar la idea de que los personajes no escuchan nunca a Mariana con un actor sordo. Y es un poco paradójico porque el Marcos actor tenía que estar muy pendiente de la actriz, tanto por los pies visuales que tenía para iniciar mis movimientos, por los pies auditivos de la música que teníamos del guitarrista en directo o con los pies visuales.
pero a su vez los personajes se tenía que notar que estaban pasando límbicamente de ella. Entonces ahí hubo un trabajo actoral bastante interesante. Y la normalización que tiene David es justo todo esto, el poner a personas con discapacidad, con su talento real, en un escenario, sin que ese sea el motor de la pieza o lo que se tenga que cuestionar o se ponga sobre las tablas. ¿Qué quiere decir con esto? Luego os lo pondré también. Creo que todavía a día de hoy se habla de la discapacidad cuando es el tema central de la pieza, de la dramaturgia. No tenemos todavía la mente tan abierta, por así decirlo, para que personas con discapacidad puedan hacer cualquier tipo de personaje. Es como si me pones a mí ahora mismo a hacer un Don Juan Tenorio y te hago de Don Juan, ¿por qué no? O pones a una ciega a hacer de una Doña Inés, o yo qué sé, o Esperando a Godot, ¿por qué? Mi último proyecto ha sido en el Circo Price, Humanidad, 5 visiones de Goya para circo, con una dramaturgia de María Folguera y dirigido por Raquel Camacho. Un poco lo mismo, ¿no? Desde un primer momento María Folguera, este fue su último proyecto como directora del Price, quiso que fuera un proyecto 100% accesible. También, gracias al trabajo de Teatro Accesible, pudimos hacer todas las funciones con lengua de signos. Bueno, la lengua de signos estaba incluida dentro del elenco, ahora os cuento. Con subtítulos, con audiodescripción y con bucle magnético. Entonces, desde un primer momento, cuando se trabajaba la figura de Goya, Goya se queda sordo con el paso del tiempo, ¿no? Este tipo de cosas. Y María quiso que la figura fuera representada justo por un actor sordo para potenciar, por ese puesto, la fidelidad histórica, para potenciar la imagen del Goya sordo. No tenemos ninguna referencia, solo tenemos imágenes, solo tenemos escritos, los grabados, pero quise apostar por esto para ser un fiel reflejo de lo que pudo haber sido Goya en ese momento. La mímesis artística y la lengua de signos, desde un primer momento, cuando tuve la reunión con María y con Raquel, ellas querían que el personaje de Goya hablara y signara a la vez. O sea, monólogos de página, página y media. Y yo lo primero que dije fue, no. No porque no quisiera, sino porque no se puede. Porque son dos lenguas diferentes, son dos estructuras gramaticales diferentes, entonces realmente la cabeza se haría cortocircuito. Eso fue cuando se decidió incorporar la figura de Julia Monge, que es bailarina e intérprete de lengua de signos, y desdoblar el personaje de Goya para poder Goya como tal hablar y el Goya espejo que signara. Entonces esa fue la manera que tuvimos de poder también meter la lengua de signos de manera activa dentro de la pieza, no que hubiera una persona en un lateral del escenario todo el tiempo asignando lo que estaba pasando, porque eso al final no estás apostando por una inclusión real.